34. Lo único que veo con toda claridad en este gran simbolista es el hecho de que admite como realidades, como verdades, únicamente las realidades interiores. Todo lo demás, cuanto es natural, cuanto se relaciona con el tiempo y con el espacio, cuanto es histórico, no lo vio Jesús más que como signos, como materia para sus parábolas. La idea de Hijo del Hombre no da una personalidad concreta que forme parte de la historia, algo individual y único, sino un hecho eterno, un símbolo psicológico, libre de la noción del tiempo. Igual puede decirse, en un sentido más elevado, del Dios de aquel simbolista típico, del reino de Dios, del reino de los cielos, del Hijo de Dios. No hay cosa menos cristiana que las crudezas eclesiásticas de un Dios personal, de un reino de Dios que ha de venir, de un reino de Dios situado más allá, de un Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Todo eso es, y perdóneseme la frase, una pedrada en el ojo del Evangelio, un cinismo histórico en el insulto al símbolo. Y no obstante, se ve claramente, aunque no todo el mundo lo ve, lo que indican las expresiones padre e hijo. La palabra hijo expresa el ingreso en el sentimiento de la transfiguración general de todas las cosas, la beatitud. Y la palabra padre es este mismo sentimiento, el sentimiento de eternidad y consumación. Vergüenza me causa repetir lo que ha hecho la Iglesia con este simbolismo. ¿No ha puesto una historia de anfitrión en el umbral del cristianismo con el dogma de la Inmaculada como apéndice? Así ha manchado la concepción. El reino de los cielos es un estado del corazón, no es un estado fuera de la tierra o de ultratumba. En el Evangelio falta toda idea de la muerte natural. La muerte no es un puente, no es un paso a otra cosa, está ausente, puesto que forma parte de otro mundo aparente, útil tan solo en el orden simbólico. La hora de la muerte no es una idea cristiana. La hora, el tiempo, la vida física y sus crisis no existen para el maestro del bienaventurado mensaje. El reino de Dios no es una cosa que se espera, no tiene ayer ni mañana, no viene en 1000 años, es una experiencia del corazón, no está en ninguna parte y está en todos los sitios. 35. Y el mensajero murió de la misma manera como había vivido, como había enseñado, no para salvar a los hombres, sino para mostrar cómo se debe vivir. Lo que dejó a los hombres fue la práctica, su actitud delante de los jueces, de los verdugos, de los acusadores, ante toda clase de calumnias y ultrajes, su actitud en la cruz. No defiende su derecho, no opone resistencia, no da un paso para alejar de sí la cosa fatal, antes bien, la provoca. Ama a los que le hacen daño, sufre y reza. Un resumen completo del Evangelio aparece en la respuesta dada por el Salvador al ladrón que ha dicho: este hombre es un ser divino, un verdadero Hijo de Dios. A lo que aquel contesta: si verdaderamente sientes lo que dices, ya estás en el paraíso, porque también tú eres Hijo de Dios. No defenderse, no montar en ira, no hacer a nadie responsable, pero también no hacer resistencia al mal, amar el mal. 36. Los espíritus emancipados poseemos, por vez primera, las condiciones necesarias para comprender algo que 19 siglos entendieron mal. Aquella veracidad convertida en instinto y en pasión, que hace la guerra a la santa mentira más que a cualquier otra mentira. Están muy lejos, inconcebiblemente lejos, de nuestra neutralidad benévola y circunspecta, de esa disciplina del espíritu que es lo que permite adivinar cosas tan lejanas y tan sutiles. En todos los tiempos se ha buscado el provecho propio y nada más. La contradicción con el Evangelio ha edificado la Iglesia. Aquel que se empeñase en buscar pruebas indicadoras por donde descubrir la divinidad irónica, que detrás del gran teatro del mundo mueve los dedos, hallaría un argumento en ese gigantesco signo de interrogación que se llama cristianismo. La humanidad se prosterna ante lo contrario de lo que fue el origen, el sentido, el derecho del Evangelio.
y ha santificado en la idea de la Iglesia lo que el dichoso mensajero consideraba precisamente como la cosa que estaba debajo de él y detrás de él. Es inútil buscar un ejemplo más elocuente de ironía histórica. 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 37. La época presente siéntese enorgullecida de su sentido histórico. ¿Cómo ha podido dejarse convencer por esa insensatez de que en el umbral del cristianismo existe una burda fábula de un Salvador y un hacedor de milagros, y de que todo lo espiritual y lo simbólico se ha desarrollado después? Por el contrario, la historia del cristianismo, después de la crucifixión de Jesús, es la historia de una gradual interpretación del simbolismo primitivo, cada vez más falsa y más grosera. A medida que el cristianismo se infiltraba entre masas más compactas y más groseras, que iban comprendiendo cada vez menos las primitivas condiciones de su nacimiento, se hacía más y más necesario vulgarizar el cristianismo, barbarizarlo. Así absorbió los dogmas y ritos de todos los cultos subterráneos del Imperio Romano y la insensatez de toda clase de debilidades mentales. La precisión de aquella creencia se volviese tan enferma, tan baja y tan vulgar, cuanto enfermos, bajos y vulgares eran los menesteres que tenía que satisfacer, es lo que determina la necesidad del cristianismo. La barbarie enferma acumuló por fin su propia fuerza en la Iglesia. En la Iglesia, forma de la enemistad hacia toda justicia, toda elevación de ánimo, toda disciplina de la inteligencia, toda humanidad libre y buena, los valores cristianos y los valores aristocráticos, a nosotros, espíritus emancipados, nos ha cabido la enorme satisfacción de ser los primeros en presentar este contraste, el mayor de cuantos han existido. 38. Al llegar a este punto, tengo forzosamente que reprimir un suspiro. Hay momentos en que me asalta un sentimiento más sombrío que la más negra melancolía, el desprecio a los hombres. Para que no quede ningún género de duda acerca de lo que desprecio y a quién desprecio, diré que es al hombre moderno, del que soy por desgracia contemporáneo. El aliento impuro del hombre del día me sofoca. Como todos los libres pensadores, siento una gran tolerancia hacia lo pasado, es decir, que generosamente me sujeto a mí mismo. Paso con melancólica circunspección por esos centenares de años de este mundo, calabozo, que se llama cristianismo, fe cristiana, iglesia cristiana. No hago responsable a la humanidad de sus enfermedades mentales, pero mi sentimiento se revela y explota cuando entra en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo sabio. Lo que antaño no era más que una enfermedad, es hoy un anacronismo. Ser cristiano en nuestros días, además de ser un anacronismo, es una inconveniencia. Y aquí comienza mi asco, mi repulsión. Miro a mi alrededor, no ha quedado ni una palabra de lo que antes se llamaba verdad. No soportamos ya que un sacerdote pronuncie la palabra verdad, ni de dientes para afuera. Por modestas que sean las pretensiones que se tengan en materia de sinceridad, hay que reconocer que, en el día, un teólogo, un sacerdote, un papa, en cada palabra que dice, no solo comete un error, sino que lanza una mentira. Y hemos llegado a un punto de la historia en que ya no hay derecho a mentir por inocencia o por ignorancia. El sacerdote sabe, tan bien como cualquiera, que ya no hay Dios ni pecado, ni Salvador, que el libre albedrío y el orden moral son mentiras. La seriedad, la íntima victoria espiritual sobre sí mismo, no permiten ya a nadie ignorar estas cosas. Todas las ideas de la Iglesia aparecen como lo que son, como la peor de las falsificaciones de moneda que se han hecho para despreciar la naturaleza y los valores naturales. Y el sacerdote mismo se nos muestra tal como es, como el parásito más peligroso, como la verdadera tarántula de la vida. Nuestra conciencia sabe al presente lo que valen esas invenciones de los eclesiásticos y de la Iglesia, y en qué se utilizaban. Mediante esas invenciones se llegó a un estado de masturbación moral de la humanidad, cuyo espectáculo horroriza. Las ideas del más allá, del juicio final, de la inmortalidad del alma, y la del alma también, son instrumentos que atormentar.
sistema de crueldad de que se valieron los sacerdotes para hacerse los amos y para seguir siéndolo cuando lo lograron. Nadie lo ignora, para nadie es un secreto, y sin embargo se sigue dentro del antiguo orden de cosas. ¿Dónde hallaremos el sentimiento de pudor y respeto a sí mismo, si hasta nuestros hombres de Estado, que generalmente son hombres muy francos y esencialmente anticristianos en los hechos, se llaman todavía cristianos y no desdeñan acercarse a la sagrada mesa? Un príncipe joven, a la cabeza de sus regimientos, soberbia expresión del egoísmo y del orgullo de su pueblo, se confiesa cristiano sin pudor alguno. ¿Qué es lo que niega el cristianismo? ¿Qué es el mundo para él? Cuando se es soldado, juez, patriota, cuando uno se defiende, cuando estima uno su honor y atiende a su provecho, cuando se es altivo, la práctica de todos los minutos, cada instinto, cada evolución que se traduce en actos, es hoy por hoy anticristiana. ¿Qué amasijo de falsedades debe ser el hombre moderno, que no se avergüenza de adjudicarse a sí mismo el nombre de cristiano?